Bien, retomamos entonces con un nuevo tema. Esta vez vamos a hablar de qué es lo que sucede cuando hay una crisis y tenemos que enfrentarla, cómo lo podemos manejar. Las crisis son momentos sumamente conflictivos para todos los seres humanos. Es muy complejo abordar el tema de la forma en que cada individuo se para frente a una situación de crisis y cómo reacciona frente a la misma. Está, por supuesto, estudiado, existen diferentes autores que se han ocupado del tema, y fundamentalmente la idea es dar alguna herramienta para que la gente, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, pueda tener una forma de hacerlo adecuada. Un poco más adelante, en otro capítulo de este curso, vamos a entrar sobre eso. Pero, ¿hay alguna forma de hacerlo? Durante muchísimo tiempo, cuando el ser humano se enfrentaba a situaciones en las que se veía vencido, bajaba los brazos. En algún momento, alguien decidió tomar en consideración que no hay más remedio que actuar. Hay que hacer algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados cuando vemos que nuestro prójimo sufre o están destruyéndose valores indispensables para la sociedad. Algo tenemos que hacer. En virtud de eso, algunas personas decidieron, bueno, vamos a analizar cuál es la situación. Y terminaron dándose cuenta de que los desastres tienen como una especie, forman como una especie de ciclo, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar con algún concepto básico. Primero, ¿qué consideramos nosotros que es peligro, amenaza o evento adverso? Ya vimos anteriormente que antrópico provocado por el hombre o tecnológico es lo mismo, ¿verdad? Acá aparece nuevamente esa definición, esos términos, por lo que quería resaltar la importancia que tiene que recuerden que lo vamos a tomar como sinónimos. Entonces, evento adverso, peligro o amenaza para la UNESCO es un evento externo de origen natural o tecnológico provocado por el hombre que puede potencialmente ocasionar daños físicos, económicos, ambientales y sociales al que los individuos o las poblaciones se exponen durante un tiempo determinado. Recuerden que puede provocar, no que necesariamente provoque. Cada vez que un individuo, una sociedad o una comunidad se enfrenta a un peligro, puede ser que se generen daños o puede ser que no. La UNESCO los clasifica básicamente en dos tipos, como dice la definición, naturales y tecnológicos. Bien, los naturales y los tecnológicos a su vez están subdivididos. A mí me gustaría que analizaran un poquito lo que ven acá y piensen si ven alguna relación entre los naturales y los tecnológicos. Primero que nada, fíjense en las diferentes subdivisiones que tienen los naturales y entre los tecnológicos. ¿Y hay alguna coincidencia? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hay coincidencias? Por ejemplo, los incendios forestales. ¿Cuál es la diferencia con los incendios? Es más, los incendios forestales no son todos naturales. Muchos de ellos son provocados por el hombre. ¿Existen explosiones en la naturaleza? Sin duda que sí. Si no, fíjense lo que es un sismo, que es la actividad volcánica. La contaminación ambiental no es exclusivamente del ser humano. Existen, hoy se habla mucho de la contaminación que producen los gases que expulsan los mamíferos, los mamíferos no, sino los herbívoros rumiantes, y cómo colaboran con el efecto invernadero. El derrame de sustancias químicas peligrosas, se ve en la naturaleza, y cuando un volcán hace erupción, entre otras cosas,
puede largar a la atmósfera azufre. De hecho, han habido volcanes subacuáticos que han que han explotado y han largado burbujas de gas sulfúrico que han matado poblaciones enteras. Eso ha sucedido en Goma, por ejemplo, en el Congo. La subversión, el terrorismo, probablemente en la naturaleza sean las dos únicas cosas, y la guerra, las tres únicas cosas que no se ven. Pero en la guerra existen también fenómenos que pueden utilizar, fenómenos no, directamente, en la guerra se utilizan armas químicas y biológicas que en definitiva pueden simular los derrames de sustancias químicas en la naturaleza naturalmente y las epidemias o las grandes pandemias que suceden, ¿verdad? El manejo de armas biológicas no es más que eso. En nuestro país, los más frecuentes de todos son los que se clasifican como hidrometeorológicos, ¿verdad? Y dentro de ellos las inundaciones principalmente y las sequías, que ocupan un lugar también importante por los daños que producen básicamente. No es tanto el número de víctimas fatales, sino la cantidad de desplazados y de pérdidas materiales que estas circunstancias producen. Los incendios forestales no son un tema menor, pero no tienen el lugar de preponderancia que tienen los otros dos mencionados anteriormente. Bien, es bueno hacer algunas aclaraciones, fundamentalmente en términos que se utilizan, que a veces los utilizamos como sinónimos y no son tales. En realidad existen diferencias sustanciales entre uno y otro, y acá vamos a ver entre dos aspectos muy importantes de la medicina operacional, que son la emergencia y los desastres. ¿Cuándo estamos frente a una emergencia? Cuando hay una interrupción que es intensa, es decir, que es importante, ¿verdad? Grave, que produce mucho daño, de las condiciones normales de funcionamiento de un individuo o de una comunidad, siempre hablamos tanto para individuos como para comunidades, consecuencia de un peligro real o inminente, quiere decir que o está actuando en ese momento o puede llegar a actuar, que requiere de una reacción inmediata. Eso es una emergencia, ni más ni menos. De hecho, una emergencia no necesariamente es una situación que esté aconteciendo en este mismo momento. Puede ser que la emergencia, que nos preparemos para una emergencia porque sepamos que está por acontecer. En comparación, el desastre es una situación o proceso social, ya es distinto, ¿verdad? Resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural o antrópico que causa alteraciones tan intensas, tan graves y tan extendidas que no puede ser resuelto con los medios que actualmente se poseen para atender ese tipo de situaciones. Para atender las situaciones de emergencia, en realidad porque es para lo que uno se prepara. En definitiva, los desastres, a diferencia de las emergencias, suceden. No es algo que pueda o no hacer daño. El desastre hace daños, porque en su propia definición está que ese daño que provoca no se puede atender con los medios que nosotros tenemos a disposición. En este cuadrito que les voy a mostrar ahora, básicamente les muestro cuáles son las diferencias entre uno y otro. En una emergencia, el paciente siempre está antes que nada. Ya les di el ejemplo. Cuando uno entra en una sala de emergencia, ¿qué ve? Un paciente rodeado de una parafernalia de equipos y de personas. Todos atendiendo una o más o dos víctimas como mucho en una misma sala. ¿Sí? Con dos equipos diferentes si hay dos víctimas. O sea, todo se concentra en la víctima, en el paciente. Lo que manda es el paciente. En una situación de desastre, lo que manda no es el paciente. Manda la situación, porque es tan importante lo que la situación provoca entre las mismas personas que van a actuar, entre las personas que están observando y entre las propias víctimas, que la obligación es atender la situación incluso antes que a la víctima. En una emergencia los recursos materiales son siempre suficientes. De hecho, las emergencias están preparadas, las emergencias de los hospitales y las facilidades médicas, preparadas para atender este tipo de situaciones. Sin embargo, por definición,
en los desastres los recursos son limitados como mínimo, cuando existen, ¿verdad? Al menos son limitados, nunca suficientes, por definición. La evacuación en una emergencia está disponible en minutos, lo que demora una ambulancia a llegar al lugar, sea una evacuación aeromédica o sea lo que sea. En un desastre, a veces, la evacuación no solo puede demorar horas, sino no llegar nunca, porque puede llegar a suceder que en una situación de desastre, el mismo evento adverso que dio origen al desastre involucró los medios de evacuación, aeropuertos, lugares donde se guardan ambulancias, etc., o inclusive inhabilitó de tal forma las vías de comunicación que es imposible utilizar los medios de evacuación en esas vías. Como les dije antes, en la emergencia habitualmente hay un solo paciente. Y en los desastres, en general, son múltiples víctimas. ¿Por qué no uso el término víctimas múltiples? Porque si fueran víctimas múltiples, por lo que definimos en las clases anteriores, no sería un desastre. Porque para que haya un desastre, las víctimas son víctimas de desastre. Múltiples en el sentido de su número, son muchas. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando uno estudia los desastres, termina dándose cuenta de que básicamente se comportan como si fuera un ciclo, como una víbora que se muerde la cola. ¿Sí? En definitiva, no importa por dónde empecemos, por qué lugar de las fases en las que está constituido, cada una de las subdivisiones que tiene este ciclo se denominan fases. Y no importa por qué fase empecemos, siempre terminaremos en este círculo recorriendo todas las fases. La importancia que tiene haber determinado que el ciclo del desastre tiene fases y que se repiten en forma de un ciclo, es que se pueden descomponer en sus elementos constitutivos y de esa forma ver qué es lo que podemos hacer y cómo podemos prepararnos para las situaciones de desastre, aunque no sepamos a ciencia cierta cuándo nos van a acontecer. Los países que sí saben, por ejemplo, Japón sabe que donde vive va a tener terremotos. Tiene una preparación y realiza preparativos mucho más conscientes, digamos, y mucho más cercanos a la realidad. O sea, Japón sabe que está sujeto a sufrir terremotos y por lo tanto se prepara para ello. Países como el nuestro, que en definitiva no tenemos afortunadamente demasiados eventos adversos que puedan generar desastre, nos preparamos de forma diferente, quizás un poco menos seriamente, y no tenemos a veces, cuando los desastres ocurren, los mecanismos como para poder actuar. Eso no está bien. Hay que tomar en consideración que uno nunca sabe cuándo un desastre va a ocurrir. Y más adelante van a ver que en Uruguay se han dado situaciones que han generado desastres y que no estaban previstas, ¿verdad? Pero que sucedieron. Bien. Vamos a empezar desde el punto de vista del análisis por la preparación o preparativos, dando una visión somera para después entrar un poco más profundamente en cada una de las fases. Pero siempre en la preparación o preparativos nos preparamos para lo que nosotros consideramos que es el set de desastres que pueden suceder en nuestras regiones. Es muy poco probable que en Uruguay haya terremotos, no hay volcanes, por lo tanto no hay erupciones. Uno se va preparando para aquello que supone que puede llegar a sufrir y no para lo que sabe que no va a sufrir. En algún momento, si uno está suficientemente preparado, va a tener también algún sistema de alerta que le permita avisar con tiempo para poder generar la respuesta necesaria. Y en algún momento entre la alerta y la respuesta sucede el desastre. Que el desastre puede durar segundos o años. ¿Qué ejemplo de desastres que dura segundos? Hay muchísimos, ¿verdad? Por ejemplo, la caída de un rayo en algún lugar habitado que genere un conflicto importante, la rotura de una represa, inclusive hasta producida por un rayo, ¿verdad? Que primero debilita y después la propia presión por el peso de agua termina destruyéndola. En un ataque
En la guerra inclusive han habido desastres de este tipo por atacar instalaciones de esa naturaleza, aunque está prohibido. Pero la gente no recuerda mucho desastres que duren años. Sin embargo, hay desastres que están permanentemente instalados en nuestras sociedades. Piensen en alguno, a ver si recuerdan. Después igual en el foro lo vamos a tratar de ver un poco más. Pero, ¿recuerdan algún desastre que haya durado años? Hay un desastre que es típico de la humanidad, que llama mucho la atención, que todavía hoy se instale entre los habitantes del mundo, que dura años, que tiene forma hasta de epidemia y que se conoce con un nombre específico. Voy a dejar en el foro la respuesta para esa pregunta. Si alguno la tiene, le agradezco que me la mande. Pero un ejemplo, además de ese, que hay muchos, es un desastre nuclear, ¿verdad? Y si no, vayan a Chernobyl a ver qué es lo que sucede actualmente. Todavía en Chernobyl no se puede ingresar y los animales están todos contaminados, los ríos, la tierra, todo. En Japón, luego del desastre de Fukushima, los japoneses contrataron cazadores profesionales para cazar los jabalíes salvajes que tienen la carne contaminada, porque a veces las personas los consumían, los cazaban para consumirlos y se contaminaban ellos. Bien, entonces, luego que el desastre se instaló, viene la fase de respuesta, en la que tenemos que hacer todo aquello para lo cual nos preparamos en la fase de preparación o preparación. Inmediatamente después de la respuesta, en la que respondemos rápidamente a las necesidades de la población en cuanto a atención de salud, viene la fase de rehabilitación, que ya rehabilitamos lo básico, mínimo, imprescindible para que las personas puedan continuar una vida aproximadamente similar a lo normal, de forma de continuar pudiendo vivir en el lugar en el que están. Una vez que se puede, se empieza la fase de la reconstrucción, reconstruyendo todo aquello que se puede reconstruir, una vez que el desastre pasó, ¿verdad? Después vamos a ver un poco más qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. En la fase de prevención, lo que hacemos, no hay que confundirla con la fase de preparativos, nos prevenimos, inclusive cuando construimos o reconstruimos, de forma de evitar aquello que, si no teníamos las condiciones de haberlo hecho antes, lo podemos hacer ahora. Por ejemplo, si en un lugar donde hay terremotos se cae un edificio que no era antisísmico, lo ideal es reconstruirlo de forma de que ese edificio resista nuevamente, si hay un nuevo episodio, que lo pueda resistir. Eso es prevenir, es una de las fases. Y después vamos a ver algunas más cuando entremos en detalle en esto, que probablemente sea una de las cosas en las que nuestro país trabaja peor, en la fase de prevención. Y después, por último, que no es último, que es de acuerdo donde uno empiece, está la fase de mitigación o reducción. Uno puede decir, yo puedo prevenir aquello que es prevenible y lo que no puedo prevenir, y bueno, si no lo puedo prevenir, sé que va a suceder, pero sí puedo mitigar. De hecho, en definitiva, un edificio antisísmico lo que hace es mitigar los daños, porque daños siempre hay. Cuando el edificio antisísmico está tan bien construido que no se generan daños, entonces ya deja de ser una mitigación o una reducción para ser una prevención. Pero hay veces que nosotros sabemos, bueno, si no puedo prevenir el suceso, entonces lo construyo con tales materiales como para que si se cae no me genere un grave daño entre las personas y lo reconstruya fácilmente. Eso es mitigar o reducir el daño, y después vamos a ver algún ejemplo. Bien, entrando entonces en cada uno por separado. ¿Qué es la preparación o preparativos? Es el conjunto de medidas y acciones que nosotros tomamos para reducir los daños y organizar de manera eficiente la recuperación y la rehabilitación de las personas luego que se produjo el desastre, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para ello, para ambas cosas, tanto recuperarlas como rehabilitarlas. Entonces, para ello hay
aspectos tan importantes como son esto que estamos haciendo ahora, que es intentar que las personas conozcan de qué se habla, estar preparados. Hay lugares del mundo en el que, desafortunadamente, por cómo se dan las situaciones, les tienen que enseñar qué hacer, por ejemplo, cuando hay un movimiento sísmico. En Chile, por ejemplo, a los niños se les enseña cuáles son los mejores lugares para ponerse cuando hay, si hay un movimiento sísmico entre un edificio y no lo pueden abandonar. También están los simulacros, como esto que vemos a la derecha de la imagen, que es simulaciones de situaciones, que es lo que nosotros intentamos hacer en los prácticos con ustedes, en las que intentamos ver qué sucede en una situación cuando se simula, para tener una idea de lo que pasa en la vida real. Después, la fase de alerta. Esta fase es una fase muy importante porque es la que nos habilita a prepararnos para resistir el evento que se aproxima. Ustedes habrán visto, porque es muy frecuente, que en el sur de Estados Unidos, en Florida y en esos lugares, lo que se llama el corredor de los huracanes, es muy común que cuando hay una alerta de huracanes la gente tapíe todas las ventanas, ¿verdad?, con maderas, compre alimentos y, en caso de que sea necesario, evacúen las ciudades donde viven. Eso se logra gracias a que hay una anticipación adecuada de la fecha del evento, lo que permite a la gente hacer todas esas preparaciones. Si esto fuera sobre, como se dice, sobre el pucho, la escupida, sería imposible prepararse para la situación que se viene. Por lo tanto, la alerta tiene un valor fundamental. Pero la alerta, para que sea realmente útil, primero que nada tiene que provenir de organismos habilitados para ello. ¿Por qué? Por el famoso cuento de Pedro y el lobo, ¿verdad? Si yo muchas veces voy bajo de la montaña donde tengo la obligación de cuidar las ovejas porque estoy aburrido y grito, viene el lobo, y la gente sube, una vez y no hay un lobo, 2 veces y no hay, a la tercera vez no va a subir más. Y cuando venga el lobo de verdad, se va a comer a todas las ovejas. Eso, el cuento del pastorcillo mentiroso o Pedro y el lobo, se ve reflejado en lo que sucede en Uruguay, por ejemplo, cuando los sistemas de alerta meteorológica hacen predicciones que o no se cumplen o son exageradas. La gente deja de tenerles confianza y deja de creer, porque es la verdad, porque es una predicción basada en hechos científicos, seguramente, hecha con, yo no dudo, nunca dudé, y no está en mí menos dudar, de la capacidad de las personas que lo hacen. Yo estoy seguro que lo hacen con la mejor buena voluntad y con todo el esfuerzo del mundo, pero sin probablemente el equipamiento adecuado para lograr una predicción, que no es otra cosa que eso, adecuada de lo que va a suceder, ¿verdad? En definitiva, la diferencia, salvando las diferencias, cuando el paisano sale al campo, huele la atmósfera y dice, mañana llueve, o la luna se hizo de tal manera y todo el mes va a llover, salvando las diferencias es un poco lo que hacen los predictores. Tomando en consideración elementos mucho menos empíricos y más científicos, logran llegar a un resultado. Pero a veces no tienen los medios y la gente deja de confiar en ellos. Por lo tanto, no alcanza con que los medios sean los habilitados para ello, sino que además esos medios tienen que ser confiables. ¿Y por qué tienen que ser los habilitados? Porque si no, cualquiera daría alarmas, generaría alarma pública, y eso haría que se paralizara un país. Y de repente sería toda una mentira. Es un pastorcillo mentiroso elevado a la potencia de un país. Además, tiene que tener la cantidad suficiente de difusión y llegar tan lejos y a tantos lugares como sea necesario, porque hay que avisarle a todas las personas que puedan probablemente verse involucradas en la situación. Por lo tanto, tiene que ser una alerta que se dé, por eso la bocina gigantesca que usa este hombre para gritar, es porque lo que se quiere acá representar es que debe llegar
lo más lejos posible y a la mayor cantidad posible de personas, por lo menos a la mayor cantidad de personas que puedan verse involucradas en el evento. ¿Qué es la respuesta? Bueno, es la puesta en funcionamiento de todo aquello que nosotros habíamos previsto en las acciones o en la fase de preparación. Todo para lo cual nos preparamos se pone en circulación, se pone en juego y responde a la situación de la reacción, que tiene que ser inmediata para atender oportunamente las necesidades de la población. Para ello, las evacuaciones aeromédicas cuando los caminos no funcionan, el uso de elementos de evacuación que no son los habituales, pero que logran acceder a terrenos que de otra forma no se puede, hay que tenerlos y saber operarlos y tener a la gente en apresto para hacerlo, tanto estos como estos. Los que nosotros no tenemos, que son los equipos de respuesta a derrumbes. Esto que vemos acá es muy común, por ejemplo, que en la Ciudad de México haya grupos preparados para esto, porque está permanentemente sujeta a este tipo de eventualidades. Son personas que saben actuar. Y cuando hay un derrumbe en países como los nuestros, vemos los errores que se cometen. Yo no sé si ustedes recuerdan el desastre de la AMIA, que es las siglas de Asociación Mutual Israelita Argentina, que fue un edificio que explotaron, un acto terrorista, que hizo que colapsara el edificio y cayera. Y si uno mira las imágenes de la respuesta inmediata que hubo, van a ver una cantidad de personas subidas a un pedazo de losa que no se terminó de destruir, y todas esas personas sobre esa losa pueden llegar a producir que esa losa también se quiebre, aumentando todavía la presión sobre las víctimas que están debajo de los escombros y poniendo en riesgo a todos los que están ahí. El griterío era infernal, cosa que no es útil para nada. En situaciones de este tipo hay que hacer silencio, porque el silencio logra ubicar víctimas que están gritando debajo, no aumentar el peso sobre las estructuras que terminan de colapsar más, hacer las cosas con sumo cuidado y hacerlas bien. Nosotros no estamos preparados para eso, Argentina tampoco, a pesar de que en Argentina sí hay lugares donde hay terremotos, pero no es en la provincia de Buenos Aires, ni menos en el Gran Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Los binomios hombre-perro, nosotros afortunadamente contamos con este tipo de recursos que localizan entre los escombros o en otras circunstancias a personas, ¿verdad? Son perros que están entrenados para ello, y nosotros tenemos, afortunadamente, en el ámbito militar, hay unidades militares que tienen perros entrenados junto con los entrenadores de los mismos que se pueden desplazar y han actuado, por ejemplo, en el terremoto de Chile, etc. Ahora, ¿por qué está este signo de pesos acá? La gran mayoría de lo que sucede, los eventos que generan supervinientes a los desastres, solo se resuelven con dinero. ¿Por qué digo esto? Porque la ayuda internacional, que demora a veces en llegar, puede estar representada por este tipo de cosas, ¿verdad? A veces inclusive medios de evacuación, pero en general los países tienen que enfrentar rápidamente situaciones que demandan mucho dinero. Cuando el último terremoto en Chile, el presidente que era Piñera, que sigue siéndolo actualmente, cuando hizo las declaraciones que le preguntaron qué ayuda necesitaba Chile a nivel internacional, él dijo, lo que Chile necesita son binomios de rescate, como estos, hospitales de campo avanzado, que después vamos a ver un poco lo que es y por qué lo pedía. No recuerdo qué otra cosa, y mencionó dinero. Líneas rápidas de crédito para atender la situación. Los chilenos no les gustó mucho esto que dijo, y criticaron que haya pedido como que Chile no necesitaba que pedir limosnas para atender sus situaciones internas. Los mismos chilenos lo dijeron. Eso demuestra un error de concepto.
muchas veces los países apoyan con cosas que no les sirven. Está muy bien desde el punto de vista diplomático mostrar el apoyo que uno le da a un país que está en una situación de desgracia, aunque para ello le entregue, por ejemplo, granos, harina, por ejemplo, vencida o llena de gorgojos, ¿verdad? Contaminada con gorgojos, infestada de gorgojos, porque es un insecto. Y uno dice, ¿y cómo se evita eso? Comprándola yo la harina, comprando lo que yo necesito, en las cantidades que necesito, y no dejando que me invadan con cosas que me ocupan aeropuertos, que me ocupan depósitos que a veces ni siquiera tengo, que me obligan a fraccionar las cosas que recibo, para lo cual necesito utilizar gente que me las fraccione, cuando lo que necesito son cantidades más pequeñas, o ya empacadas en cantidades más pequeñas, etc. El pedir dinero es la forma de resolver eso, y lograr uno con sus propios recursos hacer lo que necesita. No es una limosna, porque Chile no creo que en el mediano o en el largo plazo no haya podido devolver si es que le dieron dinero o no, o si le facilitaron líneas de crédito. Y además, en definitiva, los organismos de apoyo internacional, una de sus tareas es apoyar en este tipo de situaciones. Bien. ¿Qué es la rehabilitación? La rehabilitación termina siendo el proceso en el cual se repara el daño físico, social y económico para recuperar rápidamente los servicios básicos. ¿Y cuáles son los servicios básicos? Piensen un segundo, medítenlo un poco. ¿Cuáles consideran ustedes, a ver si realmente coinciden con los que realmente son los servicios básicos? Piensen un instante. ¿Qué será básico? ¿Serán, no sé, que funcione Netflix, por ejemplo? ¿Será un servicio básico? ¿Será básico tener Twitter? ¿Qué les parece? ¿Tener alimentos será básico? ¿Cuáles son los servicios básicos? Bien, los servicios básicos son el abastecimiento de alimentos, agua y energía. Eso es básico. No hay población que sobreviva sin estas tres cosas. En Uruguay la energía no es un tema tan dramático, porque básicamente esto está pensado en aquellos lugares en los que las situaciones de frío extremo obligan a tener algún tipo de energía que permita calentarse, porque si no la gente se muere de frío, literalmente. Pero alimentos y agua, primero el agua y después los alimentos, obviamente son necesidades imprescindibles. No hay forma de no obtenerlas en el corto plazo sin riesgo de que la gente empiece a morir, no como consecuencia directa, sino como consecuencia indirecta del evento adverso. El restablecimiento de las vías de comunicación es fundamental. Cuando uno habla de vías de comunicación se refiere no solamente a las carreteras, que son imprescindibles, porque es la forma en que la gente se desplaza más fácilmente, y cuando hablo de la gente me refiero primordialmente a las víctimas que tienen que ser socorridas y evacuadas a sus lugares, a los lugares donde reciban el tratamiento definitivo, sino a las vías de comunicación, por ejemplo, aéreas, que permitan la ida y venida de material de apoyo y de ayuda y recursos humanos para atender la situación, e incluso que permitan evacuar a las personas fuera del lugar para obtener un tratamiento definitivo. Piensen en lo siguiente también. Si entre nosotros seguramente hay mucha gente que es del interior. ¿Qué pasaría si a esta gente que es del interior yo le dijera, bueno, mira, acaba de haber un evento adverso muy grave que generó que toda la población de un determinado departamento del interior esté en riesgo vital? ¿Qué es lo que ustedes querrían hacer si son de ese departamento? Básicamente van a querer hacer dos cosas. Primero, llamar por teléfono para averiguar cuál es la real situación de sus seres queridos.
Si la vía de comunicación telefónica o a distancia, internet, lo que sea, colapsó, lo que van a querer hacer es ir al lugar. Cuando por la misma carretera que ustedes llegan, la gente va a querer huir. ¿Qué va a generar eso? Genera embotellamientos terribles que no pueden resolverse y que complican aún más la situación de las comunicaciones. De ahí la importancia de su restablecimiento rápido. Y básicamente proveer de salud a la gente, porque uno dice, rápidamente les tengo que atender la situación, pero no solamente a las víctimas de la situación adversa, sino a los enfermos que siguen estando enfermos, o a las personas que se siguen enfermando de acuerdo a la incidencia y prevalencia de las enfermedades del lugar. Entonces, sin lugar a dudas que hay que recuperar eso rápidamente. ¿Cómo se hace? Bien, acá tienen una estructura de armado fácil y rápido, que son carpas inflables, que con unos sistemas de neumáticos se inflan rápidamente y se logra aprovisionarlas con los equipamientos adecuados y llegan a sustituir rápidamente hospitales pequeños. Estos son soluciones avanzadas en el terreno. La OPS y las Naciones Unidas trabajan en algo que se pueda manejar de esta manera, se dividen en niveles de atención, nivel 1, 2 y 3, para que haya países que puedan colaborar con otros en este tipo de cosas. Nuestro país no posee el nivel 2 de atención de este tipo, ¿verdad? Que es un nivel de estas características. Tampoco poseemos ni siquiera un nivel 1 de desplazamiento rápido para atender situaciones extremas rápidamente en lugares que quedan aislados. Es uno de los debes de la medicina operacional, pero que no se puede encarar sin la adecuada provisión de recursos para ello. Porque no es solamente tener la carpa inflable, por decirlo de alguna manera. Es tener la carpa inflable, los recursos humanos en situaciones de apresto y la forma de transportar. Bien, acá les doy un ejemplo de lo que es la ayuda humanitaria internacional. Esta es otra de las cosas que Piñera pidió y yo no me acordaba, que es una planta potabilizadora de agua. Uruguay fabrica estas plantas potabilizadoras de agua que las desarrolló la Obra Sanitaria del Estado, OCE, junto con los ingenieros de combate del Ejército Nacional. Generaron hicieron un proyecto en conjunto y generaron estas potabilizadoras de agua cuya patente es de la OCE y que las vende en el mundo entero y a veces inclusive dona a países que necesitan, que están sufriendo, están pasando por situaciones de necesidad. Como ven, siempre que uno hace una donación, no se olvida de agregar sus banderitas y hacer su publicidad. ¿Está mal? No. Está bien, es discutible, pero los países se encargan de demostrar que colaboran, por lo tanto no hay solamente un ámbito de colaborar, sino que siempre está inmerso en alguna otra cosita, ¿verdad? Bien. ¿Qué es la reconstrucción de un país? Lo que dijimos cuando hablamos someramente. Reconstruir es devolverle a la población las estructuras sociales y de infraestructura que fueron dañadas durante el curso del evento adverso. ¿Todo se puede reconstruir? No, no se puede reconstruir todo. No. Si se cae el Coliseo mañana, ¿verdad? Si el Coliseo se derrumba, ¿se puede reconstruir el Coliseo? Se puede hacer una copia del Coliseo que quizás sea más maravillosa y monumental que el Coliseo mismo, porque va a tener todo lo que el Coliseo no tiene hoy, porque lo perdió, que lo tuvo y ya no lo tiene. Pero no va a ser el Coliseo romano, va a ser una copia fiel del Coliseo romano. Igual que si se prende fuego la Mona Lisa, y sí, se podrá hacer una copia, pero no va a ser la Mona Lisa, ¿verdad? Entonces, no todo es recuperable. Siempre implica que cuando uno reconstruye, tome en cuenta las medidas de prevención, ¿verdad? ¿Cómo prevenir lo que me pasó? Si me pasó y reconstruyo, tengo que tener en cuenta no repetir los mismos errores o
no tomar en cuenta lo necesario para que no vuelva a suceder, dentro de lo posible. Obviamente las obras de reconstrucción no son de un día para el otro, se ejecutan a largo plazo y en la medida en que los países recuperan la economía y lo pueden hacer. Acá les traigo dos ejemplos. Uno, el de la izquierda, es lo que parece ser una carretera, que en realidad no es. Fíjense que el camino que lo recorre es esto que se ve acá. Vean lo ancho que es. En este lugar entran fácil 8 caminos de esos, ¿verdad? Por lo tanto, por lo menos, no sé, 10 o 12 vehículos circulando en varias filas, perpendicular, horizontalmente. ¿Qué estoy diciendo? En realidad es paralelamente. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué será? ¿Qué les parece que es? Esto es ni más ni menos que un cortafuego. Lo que hace es evitar que las llamas que se generan de este lado vuelen a este lado y se propaguen los incendios forestales. Uruguay, que sufre incendios forestales con frecuencia, Uruguay que es un país forestal, ¿verdad?, que dedica una parte importante de su territorio a la silvicultura, a la plantación de árboles. Yo no he visto muchos cortafuegos en nuestro país. Es una medida de prevención básica, pero si yo planto todo acá y planto todo acá, capaz que gano algún peso más. Ahora, si se me prende fuego, se me va a prender fuego todo y voy a perder todo. Capaz que esa es la mentalidad nuestra y por eso no generamos cortafuegos y otros países sí lo hacen. El ejemplo de la derecha es un poco más amigable. ¿Quién no quisiera, y sobre todo con estos días que estamos pasando de mucho frío, quién no quisiera estar en este lugar en particular ahora? ¿Verdad? Esto es espectacular, ¿no? Son cabañas en las Islas Fiji que tienen la particularidad de estar construidas sobre el mar. Uno puede sentarse en el último escalón y poner los pececitos en el agua y ver cómo los pececitos nadan alrededor, porque las aguas son absolutamente cristalinas. El que tenga para pagar aproximadamente alrededor de entre 800 y $1000 por noche, creo que valen estas cositas, estas cabañitas, va a tener el lujo de ponerse ahí y mojarse los pececitos en el agua. ¿Quién no quisiera estar ahí, verdad? Todos quisiéramos estar ahí. Pero, perdón que se me fue la presentación, pero recuerden que en este lugar específicamente lo que sucedió es lo que se ve acá en el fondo, que es un tsunami que se viene acercando. Quiere decir que cuando este tsunami llegue a la playa, esto va a desaparecer con todo su contenido, si es que adentro hay personas. Yo no creo que ahora quisieran estar en ese lugar, ¿verdad? Bien. ¿Será que las volvieron a construir? ¿Ustedes qué creen? Las Islas Fiji son maravillosas. Todo el mundo quisiera ir a veranear ahí. Yo creo que las reconstruyeron, ¿verdad? Pensando en que, bueno, el día que vuelva a pasar, las reconstruimos. En realidad, los materiales con los que están hechas son bastante baratos, ¿no? Y al precio que las alquilan, muy probablemente en muy poco tiempo recuperan la inversión. Bien. Prevención. Acá vamos a hablar de las medidas que vamos a tomar con el fin de evitar que los sucesos naturales o las actividades humanas, cuando causen desastres, generen efectos sobre la población. Vamos a tratar de reducirlo. ¿Sí? Bien. Acá tienen algunos ejemplos. En realidad es el mismo ejemplo, los de la izquierda, son el mismo ejemplo, el mismo país, pero en diferentes épocas. Esto es lo que Japón encontró como forma de resolver su tema de vivir en una isla que está en pleno, entre dos placas tectónicas, ¿verdad?, que viven pegando entre sí y generando movimientos sísmicos. ¿Cómo lo resolvieron? Antiguamente lo resolvían de esta manera. Las construcciones de las casas tradicionales japonesas tienen esa forma como escalonada,
no solamente porque se ve que les gusta ese tipo de construcción, sino porque además ese tipo de construcción permite construir sin clavos, es decir, las estructuras no son rígidas, se pueden mover entre sí, se pueden desplazar en este sentido y en este sentido. Entonces, el movimiento sísmico impide que zafen las estructuras y son lo suficientemente dinámicas como para acompañar el movimiento sin caerse encima de las personas. Más allá de lo cual, los japoneses, si ustedes ven las construcciones típicas, tienen una característica fundamental, y es que construyen con maderas livianas y además, ¿qué otra cosa es típico del Japón? Cuando uno ve en las casas de té o en las casas tradicionales japonesas, las ventanas de las habitaciones, lo que permite pasar la luz, no son vidrios, es papel de arroz, ¿verdad? Que es semitransparente. ¿Por qué usan eso? Porque no habían inventado el vidrio y todavía no lo descubrieron en Japón. No, lo utilizan porque si esa casa se cae, no genera daños, ¿verdad? O los daños que genera son mínimos, a no ser que te caiga una viga sobre la cabeza directamente, va a ser poco probable que sufras un daño importante. Bien, ¿cómo lograron los japoneses llenarse de habitantes en una isla que tiene, obviamente, como todas las islas, un terreno escaso? Bien, excepto la isla de Australia, que es un continente. ¿Cómo lo hicieron? Básicamente generando edificios verticales que no sufren las consecuencias de los sismos, ya sea porque tienen en su parte superior un contrapeso que acompaña el movimiento y cuando la Tierra va hacia un lado, el contrapeso se dirige hacia el otro, impidiendo que el edificio vibre, porque cuando vibra es cuando se cae, cuando empiezan las vibraciones porque las ondas no son parejas. Entonces, cuando esta bola se dirige hacia un lado, el edificio se dirige hacia el otro, mejor dicho, como consecuencia del movimiento, la bola se dirige hacia el otro lado. Lo mismo se hace en la base de un edificio, que se colocan contrapesos gigantescos, hidráulicos, que se mueven acompañando el movimiento e impidiendo que el edificio se mueva muy bruscamente, pero que se mueva lentamente. Cualquiera que haya estado en un terremoto en un piso alto, les puede decir la sensación de pánico que se genera, porque son terriblemente, cuanto más alto uno sube, más se mueve el edificio. Inclusive en los edificios muy altos, independientemente de que haya movimientos sísmicos, el viento mismo los mueve. Esto que se representa acá es ni más ni menos que el agujero de ozono, que está permanentemente siendo monitorizado para que veamos los efectos que tiene sobre el medio ambiente y utilizar cosas que no están aprobadas, como los aerosoles que contienen los fluoranos, que son los que destruyen el medio ambiente. El agujero de ozono, que afortunadamente ha venido reduciéndose gracias a que la gente ha tomado más conciencia sobre eso. Bien, ¿qué es mitigar o reducir? Son aquellas cosas que se hacen específicamente para disminuir el riesgo que ya existe. Como les dije antes, sabemos que va a suceder, no lo podemos evitar. ¿Ah? No se puede evitar porque los recursos para evitarlo son mayores, consumen más que el daño que se pretende evitar, o porque directamente el ser humano hay cosas contra las que no puede, y una de las cosas contra las que el ser humano no puede es contra la furia desatada de la naturaleza. No hay forma de resistirse a la furia desatada de la naturaleza. No lo podemos evitar, pero podemos sí reducirlo a niveles aceptables o que lo podamos manejar. Se intentará entonces evitar que se presente un fenómeno riesgoso, ¿sí? O disminuir la posibilidad, la peligrosidad que tiene, o la exposición nuestra a ese fenómeno, o disminuir el efecto que tiene sobre la población, la infraestructura y los medios. Cosa que sucede porque además las poblaciones y las comunidades son vulnerables a determinadas cosas. Un ejemplo típico es este. Las poblaciones que construyen en cerros, ¿verdad?
Cuando una comunidad decide construir en un cerro, quizá imitando al señor feudal, que era el que estaba por encima de todos, ¿sí? Vas a saber qué cosa psicológica funciona en ese sentido, que a los hombres nos hace vivir en lugares altos. Probablemente para ver venir el peligro de lejos, que nos ha quedado, ¿verdad? Estaría muy bueno, está bien, si uno respeta determinadas condiciones. De hecho, hay muchos asentamientos de ricos y de pobres que están en lugares altos y que perduran. Pero ¿qué pasa cuando uno se mete en un cerro, ¿sí? en una favela, como en Brasil, por ejemplo, ¿sí? Se mete en un morro, ¿no? Y construye una favela, o construye un asentamiento en un cerrito o en un morro? ¿Qué es lo que sucede? Si se respeta el morro como venía o el cerrito como estaba, no hay graves problemas siempre y cuando uno, cuando funde los edificios, cuando lo haga las bases, la fundación, la haga sobre la roca y no sobre la tierra. O utilice los mecanismos adecuados, como lo que se llama los patines, para construir la base de un edificio. Ahora, si uno lo hace sobre la tierra misma, con fundaciones que no llegan a la roca, y después encima empieza a cortar los árboles que hay en el lugar para calefaccionarse o cocinar, termina generando un fenómeno muy particular. Cuando los árboles se los cortan, sus raíces mueren, ¿verdad? Porque su sustento viene de la transformación, básicamente, de la energía solar en clorofila. Perdón, no en clorofila, sino en azúcares que se depositan a veces en forma de clorofila. ¿Qué es lo que uno logra cuando las raíces se empiezan a pudrir debajo de la tierra? Las raíces brindan el sustento al sustrato, son el sustrato de la tierra. La tierra no se podría mantener firme si no fuera porque las raíces generan como una malla, ¿verdad? Como si fuera una esponja de aluminio que uno coloca debajo, entre las cuales la tierra se va poniendo, se va compactando y va generando una cosa un poco más fina. Cuando se pierde la consistencia en las raíces y se pudren, las raíces empiezan a dejar huecos, y esos huecos los empieza a ocupar el agua de lluvia. Cuando llegan a un nivel suficientemente importante, sucede lo mismo que sucede si uno pone en un plano inclinado una esponja y le empieza a poner agua arriba de la esponja. Una vez que la esponja se embebe en agua, se empieza a generar una capa por debajo de la esponja y la esponja se desliza. Eso mismo sucede, y además por el propio peso del agua sobre la tierra, ¿verdad? Que genera mayor peso, eso es lo que sucede en lo que se llama los deslaves, que toda la superficie de una ladera, de una montaña, se desliza hacia abajo arrastrando consigo todo lo que tiene encima. Esto es muy grave, ha sucedido en muchos lugares, y la forma de prevenirlo es o no construir en esos lugares, o si se construye, no cortar los árboles. Bueno, hoy sigue sucediendo. Pero, ¿para qué no vamos a ir lejos si tenemos el ejemplo de nuestro país? ¿Qué es lo que nuestro país sufre año a año? Inundaciones y sequías. Las sequías es un hecho bastante poco previsible, pero es un hecho que se puede realmente, si uno construye la suficiente cantidad de depósitos de agua, podría evitar las sequías, ¿verdad? En las épocas de mucha lluvia, que en Uruguay hay, junta el agua, y en las épocas de poca lluvia, o de ninguna, la utiliza y utiliza esos depósitos para ello. Bien. Ahora, ¿qué hacemos con las inundaciones? ¿Qué es lo que produce daño en las inundaciones? Los daños materiales de las inundaciones se reducen a los daños que están cerca de los lugares que se inundan. Los lugares se inundan de acuerdo a su altura al nivel del mar, ¿verdad? Cuanto más bajos son, más se inundan. Por lo tanto, se podría evitar daños materiales si no se construyeran lugares que se inundan. Eso es algo que se puede lograr. ¿Por qué no se hace en nuestro país? ¿Por qué en nuestro país se sigue construyendo en lugares inundables? ¿Qué es lo que nos obliga a construir en lugares inundables? La pobreza no es, ¿sí? La pobreza no es porque muchos departamentos, yo recuerdo porque alumnos me lo han mencionado en más de una oportunidad,
utilizan, han hecho inversiones muy importantes para trasladar a la gente que vive en las riberas de los ríos y llevarla a lugares altos que no se inundan, dándoles soluciones habitacionales. Las personas las utilizan un tiempo y después las abandonan, a veces las venden, a ellos se las dieron gratuitamente, y vuelven a vivir al lado de los ríos y arroyos que se inundan. ¿Y eso a qué se debe? A que nosotros tenemos una cierta gente, una cierta cultura entre la gente, perdón, que es la cultura lacustre, la de vivir al lado del río. ¿Por qué? Porque eso nos da, o les da, la posibilidad de tener un estilo de vida distinto, que es el de vivir del agua del río. Es bastante común, no solamente en Uruguay, en Argentina también es común, en algunos lados de Brasil, y probablemente en muchos lugares del mundo. Debe de ser una cuestión atávica también, ¿verdad? Por algo las primeras civilizaciones de las que se tiene conocimiento, la Nippur y Lagash, se construyeron ambas a orillas del río Éufrates y del Tigris. Por algo la gente vive cerca, porque es el lugar donde obtenían habitualmente sus recursos, básicamente del agua, ¿verdad? Ahora, ¿qué genera eso? Genera que el resto de la sociedad tenga que seguir manteniendo esta situación, porque la gente que vuelve al lugar vuelve a ser después desplazada, y desplazar implica conseguir un lugar donde vivir, conseguirles alojamiento, abrigo, conseguirles comida, etcétera, etcétera, y eso lo termina pagando siempre la sociedad, cuando lo mejor sería que las personas abandonaran eso, que en definitiva es un hábito, y todos vivamos felices y contentos cuando llueve, y que se puedan dar algunos daños, por ejemplo, en los plantíos, porque el productor planta en lugares que no puede, aunque a veces no tiene otra solución porque es el único lugar que tiene, ¿sí? Pero sin duda que no generaría daños humanos, que son los que más nos preocupan. Si alguien, me gustaría que comentaran, sobre todo las personas que son del interior y que tienen mucha relación con este tipo de cosas, porque ellos han estado viviendo en forma permanente este problema. Hay lugares en los que se da muy frecuentemente. Otro lugar que recuerdo en el que sucede es en Mercedes. En Mercedes hay dos tipos de situaciones. Los pobres que viven en lugares que se inundan y los ricos que viven en lugares que se inundan. La diferencia es que los ricos construyen sus casas de forma de que cuando se inunda el agua llegue hasta el lugar por donde ingresan, porque debajo tienen los garajes y los lugares donde guardan la lancha. Entonces aprovechan y ahí hacen actividades acuáticas porque tienen toda disposición. Mientras tanto los ricos se les inunda el lugar donde viven. Yo digo, sí, que a mí no me genera ningún gasto que los que viven ahí no tengan que ser desplazados. El gasto lo generan los que sí deben ser desplazados. Bien, estaría bueno que comentaran porque esto es opinable, ¿verdad? Hay gente que puede opinar en forma distinta y me gustaría conocer sus opiniones a través del foro, que para eso lo vamos a abrir, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, estamos nuevamente a disposición en el foro para contestar todas las dudas que ustedes tengan en relación a esto o a cualquier otro tema, pero particularmente en este foro para este tema en particular. Bien. Ahora, próximamente, vamos a tener un par de temas más. Ya por hoy creo que no voy a poder más porque ya no me duele hasta la garganta, así que voy a tratar de grabarlos mañana para que lo antes posible estén todos disponibles para que se puedan utilizar. Bueno, nos vemos entonces en la próxima.